Hoy tenemos un episodio bastante especial porque seguramente, si seguís el mundo del atletismo, que me imagino que si estáis aquí es por eso, habréis escuchado esta voz mucho y si seguís el atletismo desde hace algunos años, habréis vivido al 100% sus carreras. Estamos con nada más y nada menos que Jesús España. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Encantado de estar aquí contigo. Ya hemos comentado un poco fuera de cámaras, muy poquito, porque hemos sido un poco apretados de tiempo, que esto va a ser una conversación, que me cuentes un poco lo que sea, y sobre todo vivir un poco, revivir la parte de lo que no se ve del atletismo. ¿Vale? Entonces, quiero que me cuentes quién es Jesús España. A ver, pues Jesús España es... Yo me considero un chaval, aunque ya tengo una edad. Un chico de Valdemoro que le encanta el atletismo, desde que lo conoció con 11 años, que tuve la suerte durante... Bueno, sigo relacionado con el mundo del atletismo de diferentes maneras, que tuve la suerte durante unos años de dedicarme profesionalmente a ello y de vivir muchas experiencias, y que ahora, como atleta, máster o como lo quieras llamar, que sigo compitiendo, aunque ya de otra manera, en plan hobby, y desde mi labor en la tele de comentarista del atletismo, pues sigo muy relacionado con el mundo del atletismo, no solo con el mundo popular, sino también pues el alto rendimiento, siguiendo un poco a los atletas que compiten en los grandes campeonatos y bueno, pues disfrutando mucho. La verdad es que disfrutando de una faceta primero y ahora de otra totalmente diferente, pero la verdad es que viviendo mucho el atletismo en general. Qué bueno. A mí siempre me gusta conocer la historia de las personas que vienen y que me cuenten un poco su vida desde el principio. Desde el momento en el que, pues, qué sé yo, tienes... Bueno, a mí es que si me preguntasen esto no sabría qué contar porque no me acuerdo de las cosas. Tengo una memoria bastante mala. Pero, no sé, ¿cuándo empiezas a interesarte por el atletismo? ¿Cuándo empiezas a hacer deporte? Un poquito ese Jesús España niño y cómo va evolucionando. Me has dicho que empecé desde el principio y tengo un recordatorio en casa de los que daban los padres antes cuando nacían. ¿Sí? Llegué felizmente al mundo a las 9 de la mañana, el 21 de agosto de 1978. Tengo el niño guardado. Bueno, pero ahora un poco en serio. A ver, yo siempre he sido un niño muy activo. Desde que era un crío, antes, afortunadamente para nosotros, se jugaba mucho en la calle. Estaba mucho tiempo en la calle jugando con amigos. Y todo lo que tenía que ver con la carrera, jugar al rescate, al pañuelo y tal, me gustaba. Era un niño muy inquieto. Y cuando me enteré en el año 90, en febrero del 90, que había un grupo de gente en mi pueblo, Valdemoro, que bajaban a correr, era el incipiente Club Amigos del Atletismo de Valdemoro, en el que he estado yo pues, prácticamente toda mi vida. Y empecé a bajar con ellos en la zona del polideportivo de allí de Valdemoro y empecé a correr, a entrenar, por así decirlo, entrenar entre comillas, ¿Con qué a años? jugar con 11 años. 11 El años. año que cumplía 12. A ver, yo fui previsor y la carrera popular de Valdemoro se hacía en abril. Entonces yo me apunté al club en febrero para tener 2 Para la meses carrera, ¿no? de poder prepararme. Que aquella carrera pues es como el mundial, o sea, a nivel sistema nervioso a un niño le da igual que sea, es la carrera más importante del mundo porque es en su pueblo, con su gente y tal. Y bueno, y empecé a correr y me enganchó más que los resultados o correr más o menos, la sensación de libertad que me aportaba correr, la sensación de luego cuando acabas de esforzarte, esa sensación de quedarte tranquilo, de estar en paz, no sé, y es lo que me sigue enganchando ahora. A día de hoy salgo a correr prácticamente a diario y el día que no lo hago es como que me falta algo, como que necesito esa dosis de correr. Y luego, ¿cómo va evolucionando? ¿Te apuntas para Sí, para tu mundial? la carrera de Valdemoro, eso es. Luego continúo y pues al principio compitiendo en carreras populares de los pueblos de alrededor, con el grupo de entrenamiento que teníamos, con Carlos Estanco, que fue el entrenador con el que yo empecé, y éramos un grupo de amigos. Y luego, pues bueno, pues vas corriendo carreras, se me daba bien, ganaba carreras populares de Valdemoro y alrededores, empiezas a ir a campeonatos de Madrid y empiezas a hacerlo bien, empiezas a ir a campeonatos de España y al final no sabes cómo llega un momento, pues cuando yo era sub-20, que es ahora junior entonces, que soy internacional, voy a ir con la selección española porque quedo campeón de España junior en 1500, voy al campeonato de Europa de la categoría y es mi primera experiencia de competir fuera, de eso de llevar la camiseta de España, de esa sensación de responsabilidad, nervios a partes iguales. Y la verdad es que no hay un punto de inflexión. Yo seguí mejorando poco a poco y en el año 2000, por resultados y por diferentes cosas, empiezo digamos, a ser atleta profesional. Empiezo a coger alguna beca a nivel de Madrid, a nivel de España, una ayuda del club que empecé en el club Viquila, en el Swansea Viquila de entonces. Y bueno, y poco a poco pues fui creciendo atléticamente y tuve la suerte de durante muchos años, hasta el 2018, casi hasta me faltaban días para cumplir los 40 años, que fue mi última carrera como profesional, el Europeo de Berlín, de maratón, en el 2018, y ahí
Acabó mi vida profesional, pero he seguido corriendo. Y lo que te digo, yo no concibo mi vida sin salir a correr. Mi hijo corre, mi mujer sale a correr cuando puede. Somos un ambiente en casa y amigos, todo muy, muy deportivo y ahí sigo. Y ahora pues tuve la suerte de que Televisión Española, Lourdes García Campos, apostó por mí para comentar atletismo con ella y también lo hago con Roberto Quintana. Y tengo esa suerte de seguir viviendo. Digamos que esa falta, el atletismo competitivo, yo lo eché de menos cuando lo dejé a ese nivel, esa adrenalina que te produce, eso, tener ese objetivo de ir a competir y tal. Y ahora no es lo mismo, pero lo vivo desde el otro lado y veo un poco cómo nuestros atletas van a los campeonatos y estoy ahí un poco pues, pendiente de ellos y contándolo a la gente. Así que bueno, pues, muy afortunado me siento de haber sido atleta profesional y ahora muy afortunado de poder contarlo para el resto de gente. Qué bueno. Lo has pasado muy por encima, como si no fuese nada, pero, joder, agüita lo que has conseguido. O sea, quiero decir, cuéntame alguna experiencia que has dicho, la sensación de, joder, quedar campeón ganando a Mofara. ¿Cómo es eso? Sí, a ver, eso yo siempre lo digo, a ver, que te salga, ha habido muchos años, o varios años, no muchos, pero varios años en los que he conseguido un estado de forma muy bueno para el campeonato de turno, previo paso por el nacional. Nosotros siempre teníamos el campeonato de España como el primer paso, sin estar todavía al 100% para conseguir, si se podía, el título de campeón de España y al mismo tiempo el billete para el campeonato de turno. Y ha habido varios campeonatos en los que yo he estado muy bien de forma y con opciones de luchar por ganar o de estar luchando por los primeros puestos. Pero siempre tienen que darse todos los condicionantes, que ese día sea el día bueno, que sepas moverte bien en carrera, porque también hay un componente táctico también ahí. Y ese día, la final de Göteborg del 2006, es el punto culminante de mi carrera deportiva. Y yo siempre digo que el hecho de quedar campeón de Europa ya tiene el valor por sí mismo de todo un campeonato de Europa, pero claro, luego gané a Mofara, que en aquella época tenía 23 años y empezaba a despuntar, pero claro, luego lo que consiguió él después, digamos que hizo que ese título cobrara más valor, porque dice, joder, es un tío que ha sido 4 veces campeón olímpico, ha sido muchas veces campeón del mundo, tanto en 5.000 como en 10.000, y bueno, y yo tengo la foto en mi casa, siempre lo digo, que estoy yo por delante, que le gané. Entonces, aparte del valor que tenía ya por sí, pues ha ido ganando con el tiempo. Eso es como cuando vino Josué Canales, le dije, yo te gané. Claro. Es lo que pasa. Cuando tú corres alguna carrera o juegas a algo, a algún deporte con alguien que luego triunfa, pues todo el mundo siempre lo decimos. Oye, yo jugaba con él, yo era mejor que él, yo le gané. Claro. Pues yo en ese caso gané a Mofara, que luego evidentemente el palmarés que él tiene, ya quisiera yo haber llegado a eso, pero bueno, pero es verdad que ahí le gané y él fue subcampeón y yo campeón, aunque luego 4 años después, en casa en Barcelona, porque antiguamente los campeonatos de Europa eran cada 4 años, yo llegué igual de preparado, mejor que a Göteborg, estaba convencido de que podía defender el título y ganar otra vez, pero me ganó él. Claro, pero al final es lo que tiene el deporte. Bueno, pero no está nada mal. Joder. No está nada mal. Lo que pasa es que para que veas cómo somos los atletas, yo luego, incluso días después, lo valoré, joder, pues su campeón de Europa está muy bien, pero yo en la previa, como iba preparado y eso, al final uno está en forma, está bien, corres en casa, todo el público contigo, eres el actual campeón, te ponen el dorsal ese naranja que se estrenaba ahí del actual campeón de Europa y a mí... se estrenó eso era el 10, ¿no? Sí, eso es, en el 2010. Ahí se estrenó eso que se llevaba un dorsal, creo que era con fondo azul, el líder europeo del año, y el dorsal naranja de que era el actual campeón. Se empezaba a correr con los nombres en el dorsal, porque en Göteborg se llevaba los números. Ahí empezó a cambiar un poco el tema, que me parece un acierto para el tema pues, de los espectadores y tal. Y lo que te decía, a mí, todo lo que no fuera a ganar no me entraba en la cabeza. O sea, yo sabía que se tiene que dar todo bien, que no es fácil, pero mi objetivo era ganar. Entonces, en el momento que yo cruzo la línea de meta y me gana, mi sensación no es de satisfacción y de estar contento por ser segundo, es, joder, me ha ganado, yo quería ganar y me ha ganado este tío. Pero claro, pasan segundos y ya dices, coño, pero subcampeón de Europa, que hay mucha gente, hay que estar aquí, hay que estar bien. Y sobre todo yo también había tenido un historial de lesiones que en esos años afortunadamente me respetaron más y cuando uno está fuera, ahí realmente es cuando lo pasan mal. Entonces cuando consigues algo, sea un oro, una plata, un bronce o un buen puesto, valoras el por lo menos estar ahí y estar en competición, porque estar fuera con una lesión, eso sí que es lo peor para cualquier deportista, pero cuando es tu profesión y te dedicas a ello 100%, la cabeza te juega muchas malas pasadas cuando estás en esa situación. ¿Qué consejo le darías a alguien que está lesionado? A ver, que primero lo importante es tener un buen diagnóstico, un diagnóstico certero de lo que tienes, que a veces hay lesiones que no se sabe bien por dónde vienen y esa incertidumbre te mata, como deportista te mata. Una vez que lo sabes,
pues centrarte en el tratamiento de la lesión y la recuperación de la lesión como si fuera tu entrenamiento, porque realmente es tu entrenamiento que te toca hacer en ese momento, para tener la cabeza ocupada y al mismo tiempo pues tener mundo también fuera de lo que es el atletismo, que te mantenga un poco fuera, que no estés siempre pensando en el atletismo, porque los atletas al final, como dicen los ingleses, es 24/7. Todas las horas del día, todos los días de la semana pensando en los objetivos que tenemos y claro, cuando estás lesionado esos objetivos se fuman. Entonces necesitas tener algo a lo que agarrarte para tener la cabeza un poco libre y nada, pues recuperarse lo mejor posible y lo único que sí que es verdad, que lo hemos vivido los que hemos tenido lesiones importantes, que cuando vuelven las ganas se han multiplicado, o sea, valoran más cada cosa, incluso el día que te encuentras mal, cansado de entrenamiento, que cuando tienes una continuidad no lo valoras, cuando vienes de lesión, pues bendito cansancio, que por lo menos puedo hacer lo que me gusta y estoy aquí en la pista. Hace una semana o así me escuchaba un podcast de Marc Márquez que decía que en cada lesión nunca vuelves al 100%. ¿Tú crees que eso es así? Yo creo que quizás sí puedes volver al 100%, pero yo creo que vuelves distinto, que no eres igual que antes de la lesión, porque aprendes cosas, depende del tipo de lesión, si hay alguna lesión grave que a lo mejor puedes tener alguna merma física futura, que luego a lo mejor tienes que readaptarte. Entiendo también él que es un deporte que pues, las caídas, que son las principales lesiones que tienen, pues te van mermando, claro, el cuerpo te va cambiando. Yo no sé la cantidad de tornillos y de placas que tendrá Marc Márquez o cualquier motociclista de éxito. Entonces, en cierto modo entiendo lo que él dice, pero yo creo que en el caso nuestro lo que te hace es cambiar mentalmente. Yo, por ejemplo, he sido una persona que siempre me ponía muy nervioso a la hora de competir. Cuando empezaba me parecía que era un problema mío y algo que yo no puedo ser bueno en esto porque me pongo tan nervioso antes que seguro que los que son buenos no se ponen. Luego aprendí a convivir con ello y aprendí que cuando me ponía nervioso era capaz de rendir más que cuando entrenaba. Esa adrenalina que te producen los nervios me hacía competir a un nivel mayor del que yo era capaz de conseguir entrenando o haciendo un test o algo. Entonces aprendí a convivir con ello y ese nerviosismo me ayudaba a competir. Entonces, cuando uno se ha lesionado y vuelve de lesión y sientes esos nervios, incluso lo valoras positivamente, porque lo echabas de menos cuando no los tenías. Y eres capaz de tener más ganas, de verlo con más perspectiva y decir, mira, yo no me tengo que estar positivo, tengo esta competición y lo malo no es pasar estos nervios antes de carrera, que a lo mejor no es el momento más agradable. Lo malo es estar al otro lado lesionado sin poder estar en competición. Eso es lo que es realmente malo. Entonces te hace valorar un poco más las cosas. Y yo creo que, a ver, no voy a decir que sean positivas las lesiones, pero sí que te aporta otra visión. O sea, que a largo plazo yo creo que tampoco viene mal de vez en cuando tener algún parón para valorar mejor las cosas. Sí, al final es súper importante. Y luego también, por ejemplo, justo, bueno, has visto que estaba con Carlos antes. Sí. Y hablábamos el tema de que él hizo varias platas y no me acuerdo cuántos años, pero como 4 años después fácilmente consiguió quedar campeón de Europa. Y que lo valoró mucho más porque le había supuesto ese esfuerzo extra de decir, joder, tengo que mejorar. En tu caso, ¿cuál dirías que fue esa progresión y cuál dirías que fue el título o la carrera o el momento que más valoraste en tu carrera deportiva? A ver, yo creo que hubo un cambio, un punto de inflexión en Viena 2002, que yo fui al Campeonato de Europa. Era mi primer campeonato internacional importante, había estado en un europeo de cross, pero de los de pista, de los que yo realmente me sentía más competitivo. Y yo no tenía ni me planteé el hacer una medalla. O sea, había ido al Campeonato de Europa, había quedado subcampeón de España en 3000, había hecho marca personal y me encontraba bien. Yo iba a salir a competir, a luchar por lo máximo, pero no me planteaba una medalla. Yo consideraba que había atletas, más de 3 atletas con un nivel superior al mío y tal. Una vez que salió la carrera, me vi ahí, al final en la pelea conseguí el bronce in extremis y fue un cambio total, porque a nivel deportivo yo tampoco había mejorado tanto con respecto al año anterior, pero claro, de no tener una medalla internacional a tenerla, pues el cambio alrededor, ahí sí que ya empezó a ser todo más profesional, empiezo a tener pues un rendimiento económico mejor porque me contratan en pruebas en base a que soy medallista internacional, entonces ya ves, no sé, reconocimiento exterior, la gente de mi pueblo, me acuerdo el día que volví de viaje, me fui a rodar por el camino de siempre y pasé cerca de los campos de fútbol y pararon los entrenamientos de los chavales que estaban entrenando, ¡ah, Jesús! Todos ahí animándome y tal, era como una sensación de, joder, esto por una parte es bueno, pero por otra también es como que cambia un poco yo hacía atletismo porque me gustaba, evidentemente intentando conseguir objetivos, pero llegas un poco más a la gente. Y bueno, y yo creo que fue el punto de inflexión. Luego es verdad que a partir de ahí
Yo tuve varios años en los que tuve adaptaciones buenas, pero tuve muchas lesiones, fracturas de estrés por mi manera de pisar, que es una manera muy agresiva, muy buena porque el tiempo de estar en el suelo es menor, pero claro, pues esa reactividad también tiene el componente de que no absorbo tanto impactos y tuve fracturas de estrés en el pie, luego en la tibia, he tenido diferentes y no tenía continuidad. Y al final un atleta para subir el nivel lo que necesita es continuidad. Eso es el mandamiento número 1. Si tú tienes continuidad haciendo las cosas, vas a mejorar. Y es verdad que tuve varias lesiones. El otro punto que lo pasé fatal, en el 2005 el Campeonato de Europa era en Madrid, en el antiguo Palacio de los Deportes. Claro, yo vivo en Valdemoro a 25 minutos del Palacio de los Deportes. Ese tiempo incluso estuve trabajando con una psicóloga de la federación porque yo preveía que iba a estar en el europeo, venía de haber sido medalla en el europeo anterior, esos 3 años yo había crecido como atleta y yo me consideraba capaz de luchar incluso por ganar en Madrid, en el europeo de Madrid. Entonces quise trabajar con una psicóloga antes, el controlar esos nervios previos, que el escenario no me pudiera, las ganas de querer competir en casa que no me pudieran, para tener eso entrenado. Y resulta que 2 meses antes me rompo, me hago otra fractura de estrés y no puedo estar. La federación me invita a ir a verlo, fui a ver el campeonato, me lo pensé mucho, pero fui a verlo y tuve una sensación de, cuando veía la carrera, de qué bonito, pero es que yo tenía que estar allá abajo en vez de aquí en la grada. Yo podía haber estado disputando esas medallas allí. Y yo creo que eso me hizo tener todavía más ganas. Claro, eso fue en el 2005. Entonces, en el 2006 empecé también con algunas molestias, pero conforme se acercaba la primavera empecé a entrenar mejor. Estaba el europeo de Göteborg ahí en el horizonte, cada vez iba más en forma, quedé campeón de España, cuando llegué al europeo de Göteborg en una forma muy buena, quizás sin ser de los favoritos, con lo cual también iba más tranquilo y con unas ganas acumuladas de los años anteriores que no te puedes imaginar, unas ganas. Yo siempre digo que lo mejor para un atleta es llegar a un campeonato en plena forma y que además la gente no cuente contigo. O sea, que no te consideren como un favorito, porque tú te ves bien, te ves en forma, capaz de todo, y encima eso de que la gente no confíe en ti o no piense que lo vas a hacer bien, como que te da más ganas, pues van a ver esta gente lo que iba a ser capaz de hacer. Se juntan una serie de condicionantes, algo parecido a lo que dice Carlos. Tuve unos años que no fueron los que yo pensaba, la progresión que yo esperaba tener, y al final todo confluyó en Göteborg y pues eso fue una explosión de todo. La familia allí, ganas, pues eso, pues... ¿Dirías que ha sido el mejor momento de tu carrera? A ver, yo como siempre he sido muy ambicioso, cuando me dedicaba profesionalmente a ello, yo pensaba que iba a ser un punto en el que, bueno, pues he sido campeón de Europa, el siguiente paso es intentar trasladar esto a un campeonato global, con lo que suponía de luchar contra etíopes, keniatas y tal, pero yo jamás me he visto, yo nunca he pensado, he tenido esa mentalidad de inferioridad que a veces hay en los atletas europeos. Ahora afortunadamente eso se va rompiendo, y entonces yo pensaba que iba a ser un punto de partida. Luego, pues había quedado cuarto en un mundial de pista cubierta, quedé séptimo en Osaka el año siguiente en el 5000 y no conseguí mi objetivo, que era pues haber conseguido una medalla global. Estuve muy bien preparado, pero al final un 5000, como siempre digo, son 2 carreras en 3 días. El que tenía en aquella época 12:40 y pico, 12:50, te hablo de las marcas pre-zapatillas de ahora que se han mejorado, yo tenía 13 poco. Hacía la eliminatoria bien, pasaba por puestos, con buenas sensaciones, pero luego en la final, en los últimos 600-800 metros, me faltaban piernas. No porque yo no fuera rápido, sino porque al final la acumulación de esfuerzos, y me faltó ese escalón pues para haber dado ese salto y haber conseguido una medalla global, que es lo que yo anhelaba. Entonces, visto con perspectiva, está claro que lo de Göteborg es lo máximo, porque al final ganar es muy difícil. Pero como persona, o sea, como persona, ¿cuál dirías que ha sido el momento que tú digas, joder, este es el mejor momento? Que digas, esto lo recuerdo y ¡buah! A ver, lo de Göteborg lo recuerdo mucho porque yo creo que la suerte que tenemos los atletas es que, aparte de que nosotros cumplamos objetivos y te sientes súper contento y agradecido de conseguirlo, es que despiertas emociones en las personas. Entonces yo recuerdo a partir de ahí, cuando gané, primero que estaba mi familia, lo vivieron como algo sufrido porque me habían visto sufrir los años anteriores y disfrutado en ese momento. Cómo disfrutaron la gente de mi pueblo, toda la gente que todavía me para gente. Recuerdo que ese verano estaba en el pueblo y vimos la carrera, qué alegría nos dio verte, tal. No sé, tenemos la suerte de poder emocionar a la gente. Entonces, desde Göteborg hasta Barcelona, que fue en el 2010, 2011, hasta que yo tuve la lesión y me tuve que operar de los tendones de Aquiles, hubo 5 o 6 años en los que yo me sentía que no solo corría por mí, sino que había mucha gente detrás y que cuando yo saltaba a la pista sentía que lo que yo hacía tenía relevancia porque hacía que la gente disfrutara. Entonces yo creo que eso personalmente también te marca y te sientes muy, no sé, como
no sé cómo decirlo, como que te hubieran dado con una varita o algo y tienes la suerte, esa magia de poder hacer feliz a las personas con lo que tú haces. Entonces yo viví unos años ahí muy, muy buenos, que es verdad que yo aspiraba siempre a algo más, pero bueno, pues yo entrené todo lo que pude, me cuidé al máximo. Como te decía, estaba 24/7 pensando en rendir, en el siguiente objetivo y lo disfruté mucho también. Qué bueno. Ah, tiene que ser una pasada. O sea, tiene que ser una sensación de sentir. O sea, lo que se dice de sentir al público. Se siente. Yo es que Sí, cuando corría no oía nada, tío. yo cuando compito no, cuando compito me aíslo, pero sí que es verdad que en los momentos previos o en la preparación, yo por ejemplo, en eso he sido siempre muy cabezón. Yo llegaba a un campeonato y cogía la fecha. Yo qué sé, el Mundial de Berlín era el 13 de agosto la final, el 2009. Pues yo ponía en el calendario de pared, marcaba el Mundial y empezaba a contar para atrás. -1, -2, -3. Entonces yo iba a entrenar, me quedan 100 días, me quedan 99 días. No sé, era como que voy entrenando para... Ese es mi objetivo del año, ¿sabes cómo es esto? No es una liga como en otros deportes. Tú te lo juegas la temporada en un día y vas entrenando de cara a eso y claro, cuando te quedan 15, 20 días la motivación es máxima, pero cuando te quedan 100 y pico días para el objetivo hay veces que estás reventado de entrenar, que no te apetece y yo miraba el calendario y digo, venga, aquí hay que... Y no sé, encontrar esa motivación y en la gente que te para y yo al final soy de un pueblo que ha crecido mucho, pero Valdemoro me conoce todo el mundo, entonces iba a hacer cualquier cosa y venga Jesús, que te... No sé, tienes como esa responsabilidad y al mismo tiempo esa suerte de que sabes que la gente está detrás tuya, que la gente te está apoyando. Entonces eso es una maravilla. Y eso te da mucha motivación. Aparte de la motivación interna que tienes tú de querer hacerlo bien, sabes que hay mucha gente detrás tuya. Y eso ya te digo que eso yo creo que los deportistas tenemos esa inmensa suerte y hay que valorarlo. Por eso a veces cuando yo veo en determinados deportes algunos gestos de los protagonistas que tienen un seguimiento brutal que no me gustan, digo, esta gente tiene que ser consciente de que lo que ellos hacen tiene mucha repercusión en gente que les apoya, en niños que te están viendo. Tienes una responsabilidad también, aparte de conseguir tu rendimiento profesional o deportivo, eres un modelo en el atletismo. Obviamente el seguimiento que tenemos no es igual que en otros deportes, pero hay deportes en los que tienen que mirarse muy mucho porque lo que tú haces, luego los niños te imitan. Entonces, claro, tienes que tener esa responsabilidad y esa capacidad analítica de saber que tienes que hacer las cosas bien. ¿Y tú crees que ahora ha cambiado o puede haber cambiado esa percepción? Porque claro, hace 20 años las redes sociales, no sé si existían, posiblemente seguramente no. Claro, a la cara la gente te va a decir cosas buenas casi siempre o no te va a soltar ningún comentario malo. Pero en redes la gente dice lo primero que piensa Sí. y es una locura. Entonces, ¿tú crees que puede haber cambiado un poco esa percepción de, joder, la gente me quiere, hay gente que me quiere y gente que es imbécil? Sí, bueno, o simplemente, a ver, tú tienes tu forma de ser, tu forma de... Cuando tú compites, eres un deportista, la gente no va más allá de lo que es el deportista. Entonces ahí, pues es normal, tú eres un deportista, a la gente le puede gustar cómo compites, cómo no compites, tu forma de correr, que sea más analítico a la hora de correr y seas más conservador o que seas más agresivo corriendo. Hay gente que le gusta más una cosa que otra, eso yo lo entiendo. Ahora, las valoraciones personales de gente que no te conoce personalmente, yo creo que eso evidentemente lo que tienes que hacer. Yo si ahora mismo estuviera ahora mismo fuera atleta profesional, los años que yo viví los viviera ahora, probablemente yo en las redes sociales los comentarios los tendría tapados, los tendría capados, porque es que al final es muy complicado. Uno intenta decir, bueno, no me importa, solo me importa lo que me dice mi gente y mi entorno, pero también te llegan cosas. Entonces es complicado que alguien que no te conoce personalmente hagan valoraciones personales. Yo creo que a nivel profesional, como alguien que está ahí, tienes que aguantar que a la gente le guste o no cómo compites, cómo haces las cosas, pero ya a nivel personal es otra historia. Yo creo que las redes sociales tienen muchas cosas buenas, pero también pueden hacer mucho daño. Entonces hay que... De hecho, hay veces que a algún deportista no le van bien las cosas o tiene algún día que no le funcionan, que no le salen las cosas como quiere y tiene que caparse las redes porque los comentarios los días siguientes son demoledores, ¿sabes? No solo ya desde el punto de vista deportivo, que eso al final lo entiendes, sino ataques personales. Y yo creo que eso es una línea que se cruza porque hay un descontrol que yo creo que al final acabará habiendo alguna especie de policía de redes sociales que mires a gente, que tengas que identificarte a la hora de hacer un comentario o algo. Pero como no es así de momento, yo creo que por salud mental los deportistas tienen que filtrar mucho eso. Si no, Sí, acaba hasta rumba. al final ahí queda colgado. Sí. Pero al final el mundo de las redes
Es un poco lo que te quería decir, que, joder, antes era como, lo veías y era todo bueno, ¿no? Ahora hay mucho bueno y no tan bueno. Entonces creo que eso que no aporta nada, ¿no? Al final la gente que se quede en su casa. Sí, lo que pasa es que también hay que mirar eso, que las redes sociales, por ejemplo, ahora hacen que los atletas tengan más visibilidad, que puedan vender pues un poco sus entrenos. Yo les podía contar mis entrenos a alguien, pero no veían cómo entrenaba. Ahora tú puedes, de hecho lo hay, y a mí me gusta. Yo, de hecho, Instagram, que es la red social en la que me muevo más ahora, la utilizo porque a nivel profesional, para comentar atletismo y tal, me gusta saber lo que están haciendo los atletas, dónde van a entrenar, si están de concentración, los entrenamientos que han hecho, estar un poco pendiente del mundillo, que ya no puedo estar tan dentro como antes cuando era atleta, y es una manera de ver un poco las cosas y te aporta cosas buenas. Lo para, claro, en ese sentido es positivo porque te ayuda, pero claro, luego está el otro componente que a mí ahora mismo no me afecta porque yo estoy fuera, pero el que está ahí en el foco pues tiene la parte buena y la parte mala. Y luego también está el que, yo te decía, la atleta es 24/7, entrenar, comer y dormir, entrenar, comer y dormir. Es una vida muy rutinaria que a nosotros nos llena porque tienes tu objetivo y piensas en él y todo lo que sea para llegar a ese objetivo al 100% estás dispuesto a hacerlo, a sacrificar para llegar allí bien. Pero claro, está también que tienes que venderte un poco porque las marcas también te exigen que tengas cierta repercusión, que publiques cada X días con las zapatillas que te han mandado un vídeo, que pongas algún entreno y eso también te come parte de ese tiempo. Entonces hay muchos atletas también que tienen a gente que les apoya y que les ayuda porque al final uno no puede ser bueno en todo y un deportista, un atleta tiene que ser bueno en competir, en lo suyo y en entrenar para prepararse para su campeonato. Y lo otro es una cosa que va aparejada y que es necesario ahora, pero quizá pues tener un equipo que te ayude también es importante. Para eso estamos nosotros. Por ejemplo. Y yendo un poquito te voy a hacer un par de preguntas de lo primero que se me ocurra. ¿Cuál es tu atleta favorito? Mi atleta favorito de siempre, De lo que sea. ahora, ¿sí? De lo que sea. Como si, bueno, vamos a hacer uno de atletismo, obviamente. De atletismo. Y luego deportista favorito. Vale. A ver, a mí me encanta el atletismo, cualquier disciplina, pero obviamente, pues como fondista que he sido, bien fondista, pues tengo mi corazoncito ahí y yo te diría que Kenenisa Bekele me encanta por lo que era, por la versatilidad que ha tenido. O sea, cuando estuvo en su prime, que se dice ahora, era intocable. O sea, cuando estaba en su mejor momento era imbatible en la pista prácticamente, en el cross, por descontado, ganaba el cross corto y el cross largo de los mundiales durante 5 años seguidos. Era una máquina, o sea, era una auténtica máquina de correr, era una maravilla verle, a mí me encantaba. Además era típico porque era un etíope bajito, que eso es más o menos normal, pero muy fuerte, a nivel de cuádriceps, es un atleta potente muscularmente y era tremendo. O sea, era tremendo. He tenido la suerte, entre comillas, de haber corrido con él alguna vez, de verle de lejos y era asombroso como la capacidad que tenía. O sea, era un superdotado. Ahora extrapolar lo que él hacía a la época actual, eso ya es otra historia, porque la evolución, pues obviamente todo va cambiando y se va mejorando en muchos aspectos, pero no he visto ninguna superioridad de ningún atleta tal como la que tenía Bekele cuando estaba al 100%, con cualquier otro. Con el resto de atletas a nivel mundial era exagerado. ¿Qué crees que hubiese pasado si tuviese las zapatillas de carbono? Pues obviamente sería el mejor ahora también. Yo creo que sería intocable. También es verdad que la respuesta a la zapatilla de carbono es un poco individual. Hay atletas que les va mejor que a otros o que les hace mejorar más que a otros. Y él tenía tanta fuerza en el pie, tanta fuerza en las piernas, que quizás sin placa de carbono esa superioridad se plasmaba más. Ahora a lo mejor todo se puede igualar un poco más. Gente que a lo mejor no tenía tanto tobillo antes, ahora con las zapatillas nuevas sí que lo tiene y ha cambiado un poco el juego. Pero yo creo que hubiera triunfado en cualquier época. Da igual que hubiera nacido en los años 20, que cuando nació en el 82, que fuera un atleta actual. Sería un fenómeno. Y en un caso como el de Bekele, por ejemplo, ¿tú crees que puede haber algún caso parecido? O sea, a ver si me explico bien, porque es un poco enrevesado. Alguien que tenga todo ese potencial que no haga atletismo. Seguro. Yo siempre digo, mira, es verdad que en Kenia, Etiopía, está tan interiorizado eso que, bueno, en muchas áreas rurales hay gente con mucho potencial que a lo mejor no han encontrado un grupo de corredores sobre los que o un entrenador les ha visto. Y estoy convencido, yo siempre digo que aquí, por ejemplo, en España, muchas veces es casual que un chico empiece a hacer atletismo. Pues seguramente si vas a la liga de balonmano, a lo mejor los mejores lanzadores de jabalina españoles están jugando al balonmano y nunca han lanzado una jabalina, por la fisonomía que tienen, por la potencia con la que lanzan el balón cuando tiran. Y yo creo que estoy convencido de que habrá en aldeas perdidas de África o aquí en Europa atletas o chavalas con un potencial tremendo y que nunca han hecho atletismo.
y que a poco que hubieran conocido a alguien, hubieran tenido un entrenador cerca o un sistema que les hubieran encauzado hacia este deporte, seguro que serían fenómenos. Al final es un poco casual que un atleta español, por ejemplo, haga atletismo, haya hecho atletismo, es un poco que haya coincidido un grupo de entrenamiento en su pueblo o alguien que le llevó un día a la pista y a entrenar. La mayoría es así, no hay digamos, un conducto que desde las escuelas donde estamos todos te vayan mirando tus cualidades y te vayan encauzando un poco, pues tú serías bueno para este deporte, tú para este. Aquí es casual. Entonces estoy convencido que los mejores atletas seguramente nunca han hecho atletismo, no se han puesto unas zapatillas. Entonces, esto me lleva a la otra pregunta, que es, ¿cuánto porcentaje dirías que es genética y cuánto porcentaje dirías que es esfuerzo o trabajo? A ver, para ser el mejor o de los mejores en algo, tienes que tener un componente genético altísimo. Si no tienes una genética excepcional, es imposible. Pero luego, con esa genética excepcional, no hay muchos, pero hay un grupo de gente, y si esa genética la trabajas y eres perseverante y disciplinado, pues eres capaz de llegar a la excelencia y los otros se quedan un poquito por debajo. Entonces yo te diría que tiene que haber un componente genético seguro, una genética muy buena, y aparte mucho trabajo para ser el mejor o de los mejores. Solo con la genética se te puede ver algo, pues como es en algunos algunos chicos jóvenes, pero si no hay un trabajo, además de muchos años, no de un año ni de dos, esto va de que generalmente la gente que triunfa o que son las mejores carreras de los atletas o las mejores prestaciones se producen después de 10, 15 años de entrenamiento sistemático. O sea, no es de una vez para otra, de un año para otro. Entonces, se tienen que dar las dos cosas, pero la genética, eso de esa frase que se escucha mucho también en redes y tal. Si quieres, puedes. Bueno, si quieres, puedes hasta un límite. Si te esfuerzas y eres disciplinado y trabajas, tienes más oportunidades que si no lo haces. Pero si quieres, puedes, ¿no? Yo quiero volar y me subo a la azotea de este bloque porque estoy convencido de que quiero volar, y si salto, ya sabes lo que va a pasar. Por mucho que yo quiera volar, yo no estoy capacitado para volar. Pues esto es lo mismo. Yo quiero ser campeón del mundo de lanzamiento de peso, porque más o menos se me da bien y tal. Tienes que tener una genética privilegiada y mucho trabajo detrás, y puedes intentarlo y estar ahí más o menos cerca, pero no siempre que se quiere se puede. De hecho, la mayoría de las veces que se quiere hacer algo no se puede. Sí, es verdad que cuanto más perseverante eres y más trabajador eres, más posibilidades te das a ti mismo, pero es que yo cada vez que lo veo eso digo, madre mía, qué locura. ¿Pero y crees que eso es extrapolable a fuera de los deportes? O sea, por ejemplo, alguien que dice, quiero hacer medicina, por ejemplo. Sí, ¿Tú pues, crees que hay, pues es lo a ver, mismo? para hacer medicina, yo ahora mismo tengo un niño, mi hijo es mayor, en segundo de bachillerato, que va a hacer la PAU a primeros de junio. Ahora se llama PAU. PAU, ¿Vuelve a sí, ser PAU? prueba de hacerse a la universidad PAU. Creo que lo estoy diciendo bien, yo creo que sí que es PAU ahora otra vez. Que yo ya... El caso es que vuelves a lo mismo. Para hacer medicina hay tanta demanda de gente que quiere hacerlo y las plazas son las que son, que hay que tener unas notazas. Entonces, claro, si tienes la nota que para acceder a medicina, podrás hacer medicina. O si tus padres tienen dinero y te pagan una universidad privada. Pero si tus padres no tienen dinero para pagarte una universidad privada y tú eres un estudiante de 7 o de 8, no vas a poder hacer medicina. Porque para medicina necesitas tener unas notazas del instituto, más luego hacer una PAU excepcional. Entonces, evidentemente, si trabajas mucho y te lo curras, pero al final también, igual que al nivel físico tienes las cualidades que tienes, también tu capacidad mental para sacar buenas notas o no, pues hay las que son. Yo siempre a mi hijo lo que le digo, lo que no puede ser es que tú tengas capacidad para sacar un 8 y saques un 6. Yo valoro que un tío que tenga capacidad para sacar un 8 saca un 8, para mí es excepcional. Pero si alguien que tiene capacidad para sacar un 10 saca un 9, yo no lo valoro tanto. Prefiero el de 8, que está dando todo lo que tiene, que no el de 10, que saca un 9. Pero claro, esa genética también en diferentes, igual que para tocar la flauta o para tocar el piano, hay que practicar muchísimos años para perfeccionar, pero hay gente con un talento innato para tocar el piano, y cuando empieza a hacerlo, pues empieza a evolucionar más rápidamente que otros. Yo creo que en todas las facetas pasa lo mismo. El trabajo es condición sine qua non para triunfar, pero hay que tener también un componente detrás que te viene dado muchas veces. Esto pues, no es justo, es lo que te toca en la lotería de la vida, pero es así. ¿Cuál dirías? ¿El atletismo es tu deporte perfecto? ¿Tú crees? No sé, no sé, a mí me gusta porque creo que es de los deportes más justos que hay. Más justo porque es verdad que hay un componente, a veces te pueden salir las cosas mejor o peor, pero yo creo que el nivel de esfuerzo que tú le pones, el nivel de seriedad, de trabajo que le pones, a esa es proporcional luego la recompensa que tú recibes.
Yo creo que a lo mejor no a la primera vez o la segunda, pero si tú eres constante, al final lo que tú das lo recibes. En otros deportes al final hay un componente de suerte, son juegos, al final hay muchos que son juegos, y entra pues, otros factores. Entonces a mí yo creo que el atletismo me gusta también por eso, porque lo veo un deporte muy, muy justo, más justo que otros. A mí me gustan todos los deportes. Yo cuando era chavalín me veía todo. Por ejemplo, el ciclismo me encanta. El ciclismo ahora yo soy fanático de Pogačar, le veo las cosas que hace, digo, Qué locura, ¿eh? es una potencia, digo, yo no sé si como este chico a lo mejor, no sé, que igual estoy haciendo una locura, que tampoco soy experto, soy aficionado total al ciclismo, pero no soy experto, pero a mí me da que gente con ese talento, como el de este chaval, si en vez de coger una bici cuando era un crío, se apunta a un club de atletismo de su pueblo cuando es un chaval, yo creo que hubiera sido también un figura seguramente en medio fondo con las cualidades que tiene. No lo sé, pero hay gente que, pues eso, que te tocan con una varita y por ejemplo, ese es un ejemplo claro. Y una de las cosas que yo he preguntado alguna vez también aquí es si crees que hace falta empezar muy pronto para triunfar. Yo creo que no. De hecho, joder, yo soy mucho ahora también de leer estudios sobre eso, sobre el tema de rendimiento, como si es mejor empezar pronto, tal. Y la mayoría de estudios serios te dicen que la especialización temprana no es buena. O sea, que está muy bien que tú de muy pequeñito empieces a hacer deporte, pero que hagas varios deportes. Y que no te especialices hasta que no tienes 14, 15, 16 años, ya una edad un poquito más, pues eso, que ya seas un poquito más mayor. Porque al final el especializarte demasiado pronto a nivel mental también te mete como mucha, no sé, como mucha presión, siempre haciendo lo mismo. Luego cuando llega un momento en el que tienes que sacrificar cosas, que nosotros no lo vemos como un sacrificio, como te digo, porque nosotros estamos ahí con nuestros objetivos y te encanta lo que haces, pero al final es una vida muy rutinaria y claro, si tú has empezado a hacer eso con 16, 17 años, 18, lo coges con muchas ganas, si lo llevas haciendo desde que tienes 12, siempre el mismo deporte y tal, quizás esas ganas no son las mismas. Luego también a nivel estructural, si siempre haces el mismo deporte, ya puedes tener unas sobrecargas o una propensión a tener ciertas lesiones porque no has trabajado tu cuerpo de manera global haciendo cosas diferentes. Entonces, yo creo que es mejor empezar pronto a hacer deporte, cuanto antes mejor, pero hacer muchas cosas diferentes. O deportes, o juegos, o llámalo X. Hacer un poco de todo y luego ver un poco lo que más te gusta y si te gusta y tienes cualidades para ello y quieres meterte a ello al 100%, pues hay tiempo de sobra. ¿Y qué es más difícil? A ver qué me preguntas, ¿Qué es más difícil? ¿Una maratón o una media maratón? A ver, difícil todo, depende al nivel que te lo quieras plantear, es todo muy difícil. Yo creo que la maratón es más complicado que te salga. Te decía antes la justicia del atletismo, que tú haces tu preparación, llegas bien preparado y normalmente en función de la preparación que llevas, así consigues el resultado. Pero claro, cuando la prueba es una prueba más larga, ya influyen otras variables. Ya la maratón, para empezar, haces un par de días al año. Ahora a lo mejor 3, 4, con las nuevas tecnologías ha cambiado mucho, la recuperación es mejor y se pueden hacer más. Pero esto al final es estadística. En una carrera más larga, que dura más tiempo, te pueden pasar más cosas. Puedes tener un problema gastrointestinal porque no te sienta bien el gel del kilómetro tal, puedes no coger el bote de habituallamiento, entran más variables en juego. Entonces, las posibilidades de que te salga todo lo que has trabajado ese día perfecto, es más fácil que algo se tuerza que no en una media maratón, que es algo más corto. Entonces, a mí me parece más difícil la maratón por eso. Vale, o sea, y por la capacidad que tienes de que una media maratón puedes hacer más. Con más asiduidad que no una maratón que necesitas recuperarla bien, volver a preparar otra. Entonces, en ese sentido, la maratón es más compleja. ¿Y qué es más difícil? ¿Preparar un 3000 o una maratón? Una maratón otra vez. Porque Sí. te digo, el 3000... A ver, si tú quieres hacer una marca, No, yo hablo más fácil un para ti. 3000. Si quieres hacer una marca, más fácil un 3000, porque además si no te sale un día, luego puedes hacer otro periodo de carga y volver a hacer otro y tal. Y la maratón va todo, en mi época, 2 al año, ahora a lo mejor 3, 4, pero tienen menos oportunidades. Ahora, si es preparar un campeonato, igual de complejo uno que otro, porque al final un campeonato, lo que te decía, un campeonato no es que yo esté ahora en junio bien y corro un 3000 y si no me sale bien corro otro a los 10 días y otro y al final termino haciendo una marca más o menos acorde con lo que yo estoy. Si tú estamos hablando de un campeonato, es un día marcado en el calendario. Con lo cual da lo mismo que sea la maratón, que sea el 3000, es ese día, el día que tienes que estar al 100% y esa es la dificultad y la labor que tienen que hacer los entrenadores
de apoyados en la ciencia, pero también con esa intuición que tienen de saber conseguir que el 100% de su atleta sea ese día y no 5 días antes ni 5 días después, que ahí sea cuando su atleta está perfecto, y eso es lo difícil. Claro, por eso yo siempre he valorado mucho más las marcas, obviamente, encima con la evolución que va habiendo, pues se van quedando atrás, las marcas de hace unos años, y las medallas, los puestos en campeonatos, eso queda para siempre. O sea, para mí es mucho más valioso un campeonato que no una marca. Y siempre lo he vivido así, sí. A ver, si hablamos de un récord del mundo, obviamente es una cosa, es como la joya de la corona, la guinda del pastel. Eso es una cosa, pero aún así yo considero más valioso el conseguir un campeonato que no una marca, quitando a lo mejor un récord del mundo. Por ejemplo, hace poco vimos lo de Londres, ser el primer ser humano que en una maratón de verdad comercial, sin subterfugios por ahí ni nada, baje de 2 horas, que lo que hizo Sebastián Saue ya pues, le batirán la marca. Pero en la historia el primer ser humano que bajó de 2 horas es él. Eso no se lo va a quitar nadie. Entonces eso sí que está en otro escalón. Y me acuerdo de Kegelcha, que yo le he seguido mucho porque lleva una progresión más natural de la pista y tal. Claro, al final, además ha estado por aquí, ha hecho un periplo por España, porque su manager es de aquí, Mónica Pon y tal. Y le he estado viendo hablar y la verdad es un tío que encandila, es un tío humilde, risueño. Pero claro, luego lo empiezas a pensar desde otro punto de vista y dices, coño, ha hecho una barbaridad. Pero es casi el segundo. En los libros no... El que aparece es Sebastián Saue, no aparece... Jomir Kegelcha no aparece, hizo una locura. Y tiene mucho margen porque era su debut, pero es el segundo. Ahí yo te lanzo una pregunta. ¿Qué tiene más mérito? ¿Lo de Kegelcha o lo de Saue? Siempre ganar es muy difícil. Siempre lo de Saue. Siempre, porque es verdad que dice, Jomir debutaba. Claro. Y en su debut, es como decía él, yo soy el único maratoniano que nunca ha hecho más de 2 horas. Claro, eso es verdad, pero el que gana es el que queda ahí. Más en este caso, que es el primer ser humano que baja de 2 horas. Luego yo viendo la carrera, que ese día, por temas profesionales, estaba en Castellón, en la carrera de las empresas de Castellón, que soy embajador allí, y no pude estar con mi compañero Roberto Quintana en la tele. Fue Fernando Carro, que yo me llevo muy bien con él, además ahora pues, va a estar en el europeo, en maratón. Y al día siguiente le llamé, digo, macho, Fernando, para una vez que yo no estoy y vas tú, macho, bajan de 2 horas, digo, tienes una potra, digo, joder, empezamos ahí a hablar. Esa es la típica de no vas a clase. Digo, joder, macho, digo, es increíble. Y claro, yo lo veía y lo que te decía, viendo la forma de correr la carrera, es que cuando se quitaron las liebres, Saue se puso delante, Saue tiró sin mirar atrás y Jomir Kegelcha no pasa la historia porque Saue la ha ganado, pero la marca de Jomir Kegelcha, mucha de ella es gracias a Saue, que tira desde el kilómetro 30 sin mirar para atrás y sin conocimiento, porque cada vez más rápido, es una locura. Yo veía los parciales del 30 hasta el final y es una puñetera locura. Es que no sé, voy a decir una barbaridad, es una locura. Hicieron récord de, si no recuerdo mal, lo que sería récord de Europa en la segunda media maratón, sí, o algo casi, así, creo recordar. El récord de Europa es 58.41 de Algren, del sueco, y hizo 59.01 Saue, pero sí, 59.01, además en progresión. Empezando a 2.47, 2.46, 2.45 y luego el último 2.195 desde el 40 a meta a menos de 2.40, 2.39 y pico. O sea, tú ves los últimos parciales, el último 2.195 es el más rápido de la historia. El último 5.000 es el más rápido de la historia. Los últimos 12 kilómetros, lo más rápido de la historia en una maratón. Una maratón que se había corrido rápido la primera parte. O sea, fue salvaje. Yo lo veía y a veces me gusta... Cuando yo estoy en la tele, me gusta trasladar eso al público, que a lo mejor no lo ve como lo veo yo, que de haber estado ahí. Cuando tú ves una toma frontal y lo ves corriendo, como tiene esa elegancia, no se aprecia. Cuando ves una toma lateral y ves cómo desplaza al suelo, es cuando dices, madre mía, es que si a veces sale algún espontáneo que corre al lado de ellos, digo, es que en ese caso aguantaban 100 metros. Es que ni se acerca. Es que van a 2.45 el kilómetro. O sea, es que cuántos seres humanos corredores, de todos los corredores que hay, son capaces de hacer un 1000 a 2.45. Ni un 500. Y acaba a menos de 2.40 los últimos 2 kilómetros y pico, después de llevar 40 kilómetros en las piernas. Es que es una locura. Es una locura. Es una salvajada. Entonces, claro, yo siempre digo que nosotros tenemos la desgracia, entre comillas. Tú ves a un gimnasta hacer un doble mortal con tirabuzón y todo el mundo dice, ¡qué maravilla! Pero si tú ves a alguien correr muy rápido, o tú lo has catado y sabes lo que significa eso, o no lo valoras. Cuando ves a alguien hacer 43 segundos en un 400. El típico, hablas con un chaval de 18 años un poco así envalentonado y se piensa que se va a poner en una pista y por lo menos es capaz de ir a algún tramo a esa velocidad. Y dices, chico, que es una locura, que van a menos de 11 el 100. Es una pasada. Pues esto es lo mismo.
De hecho, a mí me gusta la cinta esa que ponen sin fin a veces. Sí. Ritmo de tal, y la gente aguanta 10 segundos, o sea, ritmo de maratón. Yo eso me acuerdo, lo pusieron en una de Madrid y es que es una Y pasada. así se valora lo que es. Es Es una un sprint de auténtica 42, es que es un pasada. sprint de 42 kilómetros. Tal cual. Y esto me lleva a preguntarte, ¿cuál crees que es la prueba más difícil del atletismo? La más dura, perdón, no la más difícil. La más dura. ¿Cuál crees que es la prueba más dura del atletismo? A ver, del atletismo yo voy a hablar del atletismo que yo conozco, el atletismo olímpico, el atletismo convencional, porque Ok. luego hay ultras, hay carreras que son extremas. La maratón es dura porque te lleva al agotamiento extremo al final. Pero la preparación, aunque es yo cuando preparaba maratón estabas cansado, pero descansabas bien, al día siguiente te levantabas, eras capaz de acumular entrenos. Cuando uno corre muy rápido, yo eso lo he hecho entre comillas, porque yo he sido siempre medio fondista, cuanto más rápido corres, más daño te estás haciendo, a nivel muscular, a nivel tendones, a nivel... A mí una prueba que me parece salvaje es el 400. Porque a mí me parecía salvaje cuando yo era medio fondista relativamente rápido, cuando he echado un 400 fuerte, ese último 50 o 60 que notas que vas a morir. no puedes, que estás muriendo. Y eso sí, yo sin tener la capacidad de subir mis niveles de lactato como lo hacen los velocistas. Pero cuando veo a un corredor de 400 en la contrarrecta, que le ves todo elegancia, desplazando, de repente empieza a dar la curva y cuando entra la recta final parece que se han comido el palo de la escoba. Claro, empiezas ahí, digo, esto tiene que ser un sufrimiento extremo y luego ves el post 400, el rato que están ahí. A mí me parece una prueba brutal el 400. Yo creo que es la prueba, eso seguro que algún fisiólogo lo podría valorar, pero a mí me parece la prueba más exigente de todas las del atletismo. El 4. El 400. ¿Y un 8? A ver, todas hechas a un nivel de exigencia máximo son duras, pero yo creo que el 400 se lleva la palma. Tú preguntarle a cualquier corredor de 8, a lo mejor un 4. Lo que pasa es que los corredores de 8, volvemos a lo mismo, dentro de que son muy rápidos, no son capaces de llevar a su cuerpo a ese extremo sufrimiento como un corredor puro de 400 o un velocista, que es capaz de, claro, un velocista tiene la capacidad de correr tan rápido que de 400 tiene que medir mucho. Yo cuando hacía un 400 siendo corredor de 5000, yo salía a tope y llegaba a tope, claro, no tenía esa capacidad de decir, claro, y a lo mejor yo hacía 49 segundos en 400 y pasaba a 24 y hacía 24 y 24 largos o 25 y hacía 49. Pero claro, un tipo que es capaz de hacer 43 y que te hace en el 200 en menos de 20, tiene que regular, porque como el primer 200 pase a 20 pelados, en el 250 tiene que coger una ambulancia, entonces claro, y eso bueno, yo creo que tiene que ser, ya te digo, yo las sensaciones que he experimentado haciéndolo y cuando veo las sensaciones que transmiten los corredores de élite mundial, cuando acaba una prueba, cómo acaban, digo, madre mía, hasta a nivel fisiológico estoy convencido que... El 4 es lo más duro. Sí, que eso te tiene que quitar años de vida, cada 400 que haces a ese nivel. Tal cual. Al final, lo hablaba no me acuerdo con Manu Guijarro, y decía eso, decía que lo más duro para él era el 4. 4 vallas, 8. Pero que el 4 Claro, consideraba lo que pasa que es como todo. Si te lo dice un corredor de 400, dice, bueno, pues me está vendiendo su película. Pero yo que lo veo desde fuera, yo estoy de acuerdo. O sea, él yo además estoy de dijo acuerdo. eso, dijo, a ver, yo te digo el 4 porque es lo mío, vendrá Carlos Mayo y te dirá tal, vendrá No, Taui y te dirá el 8. pero es diferente. También es verdad que en un 400 vas al límite, coges a la falta de 60 y pegas la clavada del siglo y son unos segundos, llegas y luego te tiras, te va a costar, te recuperas. Claro, cuando tú coges una maratón y en el kilómetro 25 o 28 vas sufriendo mucho y empiezas a entrar en agonía porque no te están saliendo bien las cosas y tal, y te queda todavía 40 minutos de esfuerzo, dices, uf. Es distinto, no es a ese nivel de agonía, pero es mucho tiempo también. Entonces, claro, también sí, es como hay que uno ver un poco... es más duro a nivel cuerpo, ¿no? Y el otro es más duro a nivel cabeza. Puede ser, bueno, puede ser, porque entre claro, comillas. cuando la agonía, digamos, que es no llegas a ese nivel de agonía, está un poquito por debajo, pero claro, se prolonga mucho en el tiempo, al final la cabeza juega mucho, que es un tema, cuando me hablabas ahora de cosas del deporte y tal, que se habla poco, cada vez más, afortunadamente, pero la cabeza, estamos hablando de las cualidades que hay que tener, que mucho trabajo, la genética, pero en esa genética también entra la cabeza, que se entrena, se trabaja, pero yo creo que la gran diferencia, lo que marca la diferencia entre los mejores, los que están un escalón por debajo, o entre el que gana y el que queda segundo y tercero, muchas veces es la cabeza. Yo creo que la cabeza es la que te hace que tu cuerpo pueda rendir al 100% o al 99%, y ese 1% a nivel élite es la diferencia entre el primero y el décimo, a lo mejor. Es que hay muy poquita diferencia.
Qué bueno. La cabeza De yo creo hecho, que es importante. me ha sorprendido mucho porque has dicho que fuiste al psicólogo para lo de Madrid y tal. Y esto era 2005. 2005. Pero psicólogo de la FEDE. Sí, había era una psicóloga, la Julieta París, que yo, pues bueno, la verdad es que tenía buena relación con ella. Y yo consideraba, a ver, al final esto es como todo, ha evolucionado mucho. Y ahora se ve como algo normal y a mí me parece que es una herramienta súper útil y súper bueno que te enseñen estrategias para gestionar eso. Yo era una de las personas que yo me consideraba muy buen competidor. O sea, que a mí no me importaba esos nervios, yo sabía, lo que te digo, pasando esa fase de cuando yo empezaba, que pensaba que por tener esos nervios no era competitivo, luego vi que esos nervios jugaban a mi favor, que me hacían rendir un poquito más. Entonces, yo me consideraba buen competidor, pero claro, también sabía que en el día o 2 días previos, yo cuanto menos piense en la prueba y sea capaz de evadirme y tenga técnicas para olvidarme un poquito de todo, es mucho mejor, porque estoy gastando menos energía. Y luego ya cuando llega la prueba no me importa tener ese cóctel de nervios encima, porque sé que ese ratito me viene muy bien para soltarlo todo ahí y dar el 100% de la competición. Entonces yo lo que quería era que me ayudaran a gestionar ese previo. Pero cada persona tendrá pues cada uno somos diferentes. A uno le vendrá bien ser capaz de tener ese punto más de agresividad a la hora de competir, otro gestionar todo, o bien todo, tener una estrategia. Antiguamente es que el grupo del atleta era su entrenador, su grupo de entreno, sus compañeros y el atleta. Ahora todo, por suerte, ha mejorado mucho. Ahora nutricionista, incluso hay atletas que tienen readaptadores cuando se lesionan, tienen su entrenador, pero tienen otro detrás que les puede ayudar a recuperarse para volver al grupo. Psicólogo, y yo creo que es un grupo mucho más multidisciplinar y más profesionalizado y eso está haciendo que mejore todo. Y a nivel de nutrición, antes yo considero que hacía las cosas bien, pues me cuidaba de comer, hacer comidas limpias, de comer bien, de no comer muchos dulces, lo típico que más o menos sabemos todos, pero no tenía un asesoramiento profesional. Exactamente, pues el día que haces este entrenamiento, con tu metabolismo, resulta que tú tienes que ingerir tantas calorías, tendrías que comer esto, yo qué sé, a lo mejor estoy convencido que todo eso que vas trabajando y que eres capaz de mejorar un poquito de aquí, un poquito de aquí, un poquito de aquí, eso al final es mucho a la hora de competir. Sí, todo suma. Y Está claro. a esos niveles más. Está claro. Y antes era un poco ensayo-error y tampoco hace tanto tiempo. Te quiero decir que yo he sido atleta profesional hasta hace muy poquito, pero ha cambiado mucho para bien, para bien. Entonces, claro, todo se profesionaliza. Ahora ves, casi todos los atletas de élite tienen un nutricionista detrás que les ayuda, psicólogo también. Todo es una ayuda más para dar el 100%. Y ya para terminar, ¿alguna anécdota que tengas de algún campeonato, de algo que digas, buah, me acuerdo de esto? Es que, a ver. Anécdota graciosa. Bueno, es graciosa y no es graciosa. La gente me ha visto, yo creo que la imagen que tiene la gente de mí, pues es una persona, creo que educada, eso gracias a mis padres, que más o menos mantengo la compostura, que no pierdo los papeles, que yo qué sé, que intento ser un poco, pues mantenerme en un perfil bajo y sacar lo que podía en la competición cuando competía. Pero yo tengo mucha mala leche, o sea, tengo mucho carácter. Y ha habido veces que en situaciones extremas ha salido, recuerdo una anécdota que no es que esté orgulloso de ello, pero en el 2003, en el Campeonato del Mundo de Birmingham, yo venía de haber sido bronce en el 2002 en el Europeo de Viena, llegaba allí, bueno, quedé cuarto, uno de los que quedó delante, segundo, yo lo voy a decir sin problema, Alberto García, luego 10 o 15 días después dio positivo por él, pues estuvo sancionado y tal, con lo cual yo estoy convencido que esa medalla de plata no debía de haberse conseguido allí. Pero bueno, más allá de todo esto, yo quedé cuarto y yo tenía una zancada larga y en pista cubierta me gustaba siempre dejar un poco margen con el de adelante, aunque eso me mermaba porque a lo mejor no estaba tan cerca del grupo de cabeza, pero corría más cómodo. Bueno, hubo una caída ahí, total que cuando acaba la carrera a mí me descalifican y yo no había tenido ningún golpe con nadie. Vamos a reclamar, el juez que había de turno, José Luis de Carlos, que era el responsable de la federación, fue a reclamar conmigo ahí a tal. Y cuando vamos a reclamar, había un atleta holandés que luego competí con él, Liefers, en el Europeo de Göteborg, que claro, él había sido séptimo y claro, al descalificarme a mí adelantaba un puesto. Entonces, delante de mí lo empezó a celebrar. Y claro, a mí eso me sentó. Y a los 5 minutos, después de estar ahí, me volvieron a descalificar, vieron el vídeo, no había pasado nada. Yo estaba triste porque había quedado cuarto, incluso llorando porque se me había escapado una medalla por nada, pasé de estar muy triste a estar más triste todavía porque estaba descalificado y luego a estar contento porque me volvían a meter cuarto y según voy a la zona de calentamiento, al primero que veo es al holandés, que lo había celebrado delante de mí, ¿qué tal? Y me fui a por él y le dije,
me, for, you, six, le dice así. Pero que era un tío que me sacaba Dos cabezas, dos cabezas. Y me acuerdo que estaba Manuel Rafael, fisioterapeuta de la federación, cogiéndome, tranquilo Jesús, tranquilo. Yo, es que joder, estaba ahí delante mía y en vez de preguntar, yo qué sé, yo estaba como que no me pareció deportivo, que viendo además que yo no era un atleta que hiciera nada raro, coño, ha habido una descalificación que no sabes lo que va a pasar y tal, y celebrarlo ahí delante del damnificado, en este caso yo, me sentó tan mal que... Que luego toma. Y luego dije, bueno, yo no tenía que haber hecho eso, ¿sabes? Que no... Pero, no sé, salga ahí... No sé, esa... Esa vena de... Eso malo que tenía ahí, ya te digo. Y el pobre Manuel Rafael, pues el hombre enganchándome ahí un poco como con miedo. Digo, al final aquí esto acaba en trifulca. Como le suelte. Y luego nada, luego después coincidí con Liefeld más veces, en Göteborg coincidí con él. De hecho, en los últimos 300 él va ahí en el grupo de adelante y nada, hemos tenido una relación cordial. Yo creo que él entendió que yo estaba ahí en un momento de calentura. Pero bueno, al final fíjate lo que pasó todo. Y luego con el tiempo, te das cuenta de que para mí fue un puesto muy bueno y yo era muy jovencito. Bueno, ha quedado cuarto en un mundial, ya llegará una medalla en un mundial y la medalla no llegó nunca. Y ahí hemos tocado un poco de soslayo una de las partes feas del atletismo, que es esto de que hay mucha gente, la inmensa mayoría, estoy convencido, de gente que hace las cosas bien, pero como también se vive, y si eres un atleta de élite de nivel mundial, se vive bien del atletismo, pues hay que también, cuando hay dinero de por medio, también hay gente que hace trampa, como en todos los ámbitos de la vida. O sea, en la vida es así. Entonces, ahí nos tenemos que encontrar también con esta gente, que yo creo que afortunadamente cada vez las cosas se van haciendo mejor y cada vez lo tienen más difícil. Así que, Sí, porque ahora, joder, yo es que lo pienso y digo, doparse tiene que ser difícil, ¿no? Yo creo que no puedes dormir. A ver, porque es que... tienes que tener siempre el nerviosismo de que en cualquier momento, además ahora, el organismo que controla es un organismo independiente, que pues eso, tú tienes que estar localizado, el famoso Adams, que me imagino que sabréis cómo funciona, bueno, todos los días del año, una hora en la que pueden ir a controlarte por sorpresa y tal. Entonces, claro, que cualquier día pueden venir a hacerte un control. Claro, pero si el dopaje va por delante de lo que se utiliza para pillar... Claro, eso es lo que siempre se dice. Yo creo que hay mecanismos de sobra para controlar a la gente. Claro, luego empieza gente, claro, escuchas a fisiólogos y tal, ¿no? Es que hay sustancias que en el cuerpo duran horas y tal. Pues bueno, pues yo qué sé, pues imagino que... Pero bueno, yo creo que sobre todo es un tema de educación y de valores. Lo que pasa, claro, los valores y la educación a veces, cuando la recompensa es muy grande, hay gente que la educación y los valores como que les importa poco. Pero bueno, yo creo que al final hay que confiar en que el deporte cada vez, la lucha antidopaje está siendo mejor y el deporte es más limpio. Entonces, bueno, yo tampoco es un tema que quería, pero como ha coincidido esto que te he contado en la anécdota, estaba un poco todo entremezclado. Les digo que es un campeonato que tengo sentimientos encontrados. Por una parte, muy contento de haber quedado cuarto del mundo. Por otra parte, tuve esa situación tan mala de por unos minutos estar descalificado, después de haber codido la semifinal y la final, de haber hecho ahí un esfuerzo tal, quedarte descalificado. Por eso este año me identificaba un poco con Marta García, cuando la descalificaba en el Mundial, por una maniobra que ella yo creo que se equivocó al tocar a la Jessica Hull, pero Jessica Hull había hecho una maniobra muy fea antes, había sacado el brazo, y yo como atleta que soy, entendía la frustración que tenía que sentir Marta. Después de haber hecho tu esfuerzo y de competir, que aparezcas de Q en la clasificación, es que eso es como no haber estado. Yeah. Entonces eso es lo... Y bueno, pues eso, que era... Te cuento la anécdota esta, pero que había muchas cosas ahí en esa carrera, muchas historias. Y para terminar con buen sabor de boca, Eso es. ¿cuál dirías, para ya irnos a la actualidad, que ha sido el momento más bonito de narrar? El momento más bonito de narrar. Uf. Es que yo me emociono tanto cuando... Yo te lo decía antes fuera de micro. A ver, yo cada vez que compito un atleta español en un campeonato internacional, yo soy un forofo más. O sea, intento mantener la calma porque a mí me gusta mucho el atletismo. Cuando corre en el 1500 o el 5000, Ingebrigtsen, que no es español, es noruego, me encanta. Soy fanático de él, pero intento siempre pues, mirar un poco por la gente de aquí. Luego hay gente con la que yo, aparte, tengo relación personal de amistad. Atletas. Cuando compito un atleta que es amigo también, ahí entra ya otras cosas. Pero si lo valoramos por el valor que tiene deportivo... No, valor para ti. Sí. O sea, lo más bonito para ti que has dicho, ¡buah! Esta ha sido lo más bonito. A mí me gustó mucho la medalla del relevo de marcha de Álvaro y de María.
porque yo creo que hacía justicia, además una disciplina que a nosotros nos ha dado mucha alegría, muchas alegrías y que está siendo últimamente bastante maltratada, por no decir otra cosa, desde el organismo internacional. Yo creo que fue muy bonito. Sobre todo porque es compartido. Al final las alegrías compartidas siempre son... Y luego que les conoces personalmente y son buena gente, ¿sabes? Entonces cuando a la buena gente le va bien, es como que te alegran más. Y a mí me maravilló. Y es que además es un oro olímpico, con lo cual se junta todo. Se junta... Claro, es que no se puede hacer más. No se puede hacer más. Bueno, récord ahí. Y han sido, claro, han sido campeones de Europa, en el caso de María, campeona de Europa, campeona del mundo y campeona olímpica. O sea, es que María puede hacer lo que quiera. Doble o claro, María triple. María puede hacer lo que quiera cuando quiera. Sí, ha hecho 2 dobletes en mundiales. O sea, que se ha ganado el derecho para elegir la preparación que quiera hacer, para lo que quiera hacer. Y yo, si soy el seleccionador, que no lo soy, y me dice María, estoy preparando esto. Pues María, prepáralo, que yo te voy a seleccionar. Si tú estás preparándolo, yo sé que si vas a estar... Al 400. Ya está. Pa'lante. No, pero bueno, que si, yo sé que si ella prepara un campeonato, esa gente tiene que tener un crédito porque son gente que no falla nunca. Sí, al final ese oro, ¡buah! No, hombre, eso fue magnífico. Además, yo tuve la suerte del 2023 viajar con Televisión Española al Mundial de Budapest y en París estuvimos presencialmente. Muchas veces lo hacemos en el locutorio, las cosas, que lo vives y te emocionas, pero cuando estás in situ, aparte de que te llega mucho más el ambiente, puedes hacer las cosas, enterarte de más cosas, estar mejor. Lo de París fue la bomba. Lo de París fue la bomba porque lo que te digo, porque se contaba con que se podía hacer bien, pero que saliera todo tan bien y que ganaran de esa manera, la verdad es que fue maravilloso. Y además estábamos allí, normalmente lo hacíamos en el estadio, pero eso estábamos ahí en Trocadero y teníamos ahí la posición de comentarista y los veíamos ahí. A mí me daban ganas de abrazarlos, saltar, ¿no? de darles un beso a los dos, decir, madre mía, lo que nos habéis hecho disfrutar. Qué bueno. Bueno, pues como tú, a muchos. Sí, a otro nivel, pero sí. Es Bueno, lo que te decía, esa es la suerte de los deportistas, que podemos hacer felices a mucha gente. Pues como a mí por venir aquí, muchas gracias. Nada. La verdad que ha estado muy guay. Un placer. Cuando quieras, invitadísimo estás, aunque te pilla la otra punta de Madrid. Un placer. Ya sabes que yo me pongo a hablar y tengo verborrea y empiezo me va la lengua más rápido, pero bueno, fenomenal. Un placer. Muchas gracias, Jesús.